Hola, bienvenidos al podcast Energía y Realidades Paralelas, el número 29. Y bueno, hoy no es que me desvíe, pero voy a hablar de algo que quizá debía haber hablado desde un principio. Di como de por hecho que quizá una gran parte de las personas que siguen este podcast están familiarizados con la meditación. Sin embargo, ha habido casos en el que muchas otras no. Y me gustaría profundizar un poco en ello porque la meditación no es una sola y hay muchos usos al que le puedes dar. Vale la pena porque es una herramienta a través de la cual puedes alcanzar muchísimos logros personales y en todos los ámbitos de tu vida. Y bueno, como todo, siempre les voy a hablar solamente de mi propia experiencia porque no puedo hablarles de alguien más. Yo he practicado con muchos tipos de meditaciones. Muchas veces ni siquiera sabía que se llamaban de cierta forma y ya después de haberla usado y demás, como que la he hecho mucho de manera intuitiva. Bueno, pues ya me di cuenta que había como una técnica para el que tenía un cierto nombre, etcétera, ¿no? Pero bueno, empezando con esta parte, bueno, la primera pregunta que quizá tendremos que contestarnos o preguntarnos más bien es qué es la meditación. Y yo realmente considero, no estoy sacando de ningún libro o diccionario la respuesta, sino es mi propia experiencia. Yo la considero como un proceso mediante el cual puedes aumentar, o más bien aumentas la percepción de ti mismo y de tu entorno. Bueno, ahorita voy a llegar a un poquito a ahondar un poquito más sobre esto. También puede ser un proceso mediante el cual callas a la mente, ahora que como le llaman mucho la mente de mono, para poder escucharte a ti mismo. Es otro proceso por el cual puedes utilizar la meditación. También es un proceso mediante el cual puedes crear tu realidad. Por ejemplo, puedes cambiar tu estado emocional y eso es casi inmediato. Puedes elevar tu energía con cierto tipo de meditaciones, con ciertos mantras que tienen una cierta vibración y al estarlos repitiendo elevas tu energía y tu vibración. Puedes también crear tu realidad al hacer visualizaciones de unas realidades que tú quieres experimentar, etcétera, ¿no? Hay un buen de formas que puedes utilizar la meditación. Y bueno, esa es entre tantas, ¿no? Bueno, también la puedes usar para limpieza energética. Es otra de las aplicaciones que podrías hacer, etcétera. Hay muchísimos usos. Lo que sí es que es la meditación, yo la considero como pues ahora sí que es un proceso personal y que yo creo que debe tener continuidad en ti. Yo no recomiendo mucho el que tú, por ejemplo, utilices meditaciones guiadas de por aquí, por acá, por acá, ¿no? Porque no sabes de entrada, no sabes, quizá a lo mejor escuchando antes, sin estar entrando en un estado meditativo, antes escuchas el- la meditación guiada y bueno, si cumple un poco con el objetivo que tú quieres, bueno, entonces ya la haces. Pero así aventártela al más de cero no lo recomendaría mucho, a menos que conozcas el trabajo de la persona y sepas que es alguien confiable, ¿no? Ahora, la meditación no tiene que ser larga, no se trata de eso, se trata de realmente entrar en un estado primero que se llama alfa. Normalmente nuestro estado vibratorio, por llamarlo así, mental, es beta, que es estado de vigilia. Cuando entras en estado alfa, entras en estado de relajación y dentro de alfa hay diferentes niveles de alfa. Cuando llegas a estar en un nivel ya mucho más profundo de relajación, es donde incluso ahí puedes aprovechar y hacer
¿cómo se llama? Reprogramar tu mente desde tú mismo repetirte ciertos decretos. De hecho, si han llegado a escuchar el método Silva, básicamente hace lo mismo. O sea, te pone en un estado alfa, en un nivel ya alto, en el que estás muy relajado y bueno, con los tonos binaurales, este, bueno, te guía para ir repitiendo ciertas afirmaciones para reprogramar tu mente. Sí hace cambios muy radicales, pero como todo en la vida, bueno, hay muchos más alcances, ¿no? Si empezara yo desde el principio, para mí la primer premisa sería, a través de la meditación, lograr un equilibrio en tu estado emocional. Ese sería como que lo primero que yo buscaría. Ahora, para esto, lo único que tienes que hacer, bueno, es callar tu mente, porque la mente es la que está generando un continuo y constante y un número enorme de pensamientos, que esos pensamientos te están generando ciertas emociones y entonces estás como sub y baja, como montaña rusa en tus emociones. La primera premisa o lo más importante con el cual yo te recomendaría empezar es a callar esa mente de mono. O sea, es decir, bajar la cantidad de pensamientos que tienes por día de una manera desenfrenada. Y la otra es, mientras tú acallas esos pensamientos, también tienes la oportunidad de observarlos. Es decir, el primer ejercicio que yo les recomiendo hacer es simplemente sentarse en un lugar cómodamente. No necesitas estar con las piernas cruzadas en flor de loto, puedes estar sentado así normal con los pies en el piso o como estés más cómodo. Lo que sí no te recomiendo es que lo hagas acostado porque acuérdense que el cuerpo pues está programado. Entonces, si tú te acuestas y empiezas a enfocarte en tu respiración, te vas a relajar y en automático te vas a dormir. Entonces, en cierta forma, pues ya perdiste la oportunidad que tenías de, de una manera intencionada, acallar tu mente. No se trata, o sea, obviamente la callaste cuando te dormiste, pero cuando te levantas, otra vez ya empezó con el ruido exagerado, ¿no? Sin embargo, si tú logras eh, callar a tu mente por lapsos, al principio va a ser más corto. Entonces, bueno, lo que haces es primero enfocas tu atención en tu respiración, en lo que me recomendaría. O sea, observas cómo inhalas, exhalas y llevas simplemente tu propio ritmo, el que tú quieras. No tienes que retener el aire e ir contando, nada, ¿no? Como hay otro tipo de ejercicios de respiración que también son un tipo de meditación. No, aquí simplemente lleva tu ritmo. Lo importante es que te enfoques en tu respiración. Ahora, cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que cuando estás enfocado en tu respiración o enfocada en tu respiración, la mente deja de pensar. ¿Por qué? Porque la mente no puede hacer dos cosas a la vez. Si no es un ejercicio automático, el cual ya has hecho tantas veces, que ya lo puedes hacer sin tener que poner atención, como por ejemplo manejar, este, la mente, o sea, estás haciendo esa actividad y la mente está ahí, ¿no? Hablándote todo el tiempo. Si te observas en el coche, estás así. Pero ¿qué pasa con alguien que recién está aprendiendo a manejar? Deja de estar pensando porque pone toda su atención en todos sus sentidos, en lo que está haciendo en ese momento, está totalmente presente y quizá no está atento a su respiración, pero está atento a que si tiene que meter el clutch, que tiene que cambiar, que tiene que no. Entonces es similar. En esos momentos dejan de ellos de pensar, pero ya que se vuelve ya son movimientos automáticos, entonces, bueno, ya otra vez la mente empieza a hacer de las suyas. Entonces, si tú empiezas a poner tu atención en la respiración, va a dejar de estar la mente presente. Sin embargo, la mente no le gusta quedarse en segundo plano. Entonces lo que va a hacer es buscar
regresar y va a regresar sin que te des cuenta. De repente ya estás pensando en algo, desde la cosa más tonta. Puede ser de, ay, apagué la estufa, o sea, es una babosada de esas, ¿no? No le debes de hacer caso, simplemente no es como una competencia, no es como un logro que vayas a alcanzar, no, realmente nada más es tener perseverancia. Entonces lo que haces es observas el pensamiento, nada más obsérvalo como un observador externo. No te identifiques con él, no pongas una emoción, no nada, nada más lo observas. Como observarías pasar una nube, no te hace sentir nada, la ves pasar, igual pensamiento, lo ves pasar y vuelves a tu respiración y lo sigues haciendo. Y es un ejercicio que vas a ir haciendo, quizá empieza con 5 minutos, después de un par de días hazlo por 10 minutos. Te vas a ir dando cuenta que conforme más lo vayas repitiendo y haciendo, vas a tener un mayor tiempo de estar enfocado en tu respiración sin que la mente entre. Y te vas a dar cuenta que va a empezar a bajar tu diálogo mental y también tu nivel de estrés. Ahora, ya después de que lo hiciste quizá una semana, entonces sí agarra y pon quizá música de fondo si quieres. No te recomiendo al principio porque si no, la música de fondo también te va a relajar y te vas a dormir. Entonces mejor lo primero que sea un ejercicio de atención, eso es lo que... hay un ejercicio que, bueno, más bien una meditación que se llama atención plena, ¿no? Mindfulness. Entonces es básicamente eso. Nada más que ya como yo te recomendaría como una segunda semana, en la segunda semana haces ese ejercicio, lo mantienes, pero no lo haces los 10 minutos, ¿no? Haces el de respiración, enfocas tu atención en la respiración, quizá 2, 3 minutos, y si ves que estás en un buen nivel que no está entrando en los pensamientos, entonces empieza a ponerle atención a cada una parte de tu cuerpo. Pones la atención en tus pies y tú mismo buscas relajarlos, ¿no? Mentalmente dices que los relajas, tus pantorrillas, tus rodillas, los muslos, el abdomen, el pecho. Si alguno que haya escuchado mis meditaciones que están en este canal, pues se va a dar cuenta que es la secuencia que llevo. Pero si tú la haces mentalmente y tú te vas guiando, lo vas a convertir y lo empiezas a hacer de manera rutinaria, lo haces ya algo automático que tu cuerpo cuando entres en esa posición, empiezas a respirar y empiezas a nombrar cada una parte de tu cuerpo que lo va relajando, se va a relajar, es como programarte para relajarte. Y entonces ya que terminas y pasas por tus brazos, por tus hombros, por tu cuello, por tu mandíbula, tus ojos, la frente, la coronilla, la cabeza y ya, ¿no? Y entonces mantente atento, atento a tu cuerpo, a las sensaciones que tienes en tus manos, puedes ver las sensaciones que tienes en el brazo, en el cuello, etcétera. Eso te va a ayudar a conocerte, cómo está tu cuerpo, si tienes alguna sensación que a lo mejor no está cómoda para ti. Es un proceso en el que te va a ayudar a conocerte. Así como ese proceso de callar tu mente, si tú observas tus pensamientos, te vas a dar cuenta de qué pensamientos estás teniendo y qué emoción está ligada a ese pensamiento. Entonces te va a ser más fácil poder irte conociendo. Nada más es conocerte. Y curiosamente cuando tú le pones atención y te quedas observando ese pensamiento y que te genera una emoción, pero ya que te das cuenta que el pensamiento, qué emoción te está generando y dices, qué babosada es esta, como por qué me tiene que generar esta emoción, este pensamiento, es como si lo atraparas infraganti y va a dejar de estar. Cuando son cosas simples. Entonces vas a empezar a poder regular muchísimo más tu estado emocional, que lo puedes hacer mediante la meditación. Ahora, otra de las cosas que puedes hacer dentro de ese estado de mindfulness
eh, es tú mismo traer a ti emociones que tú deseas tener. Por ejemplo, si tú sabes que eres alguien que se preocupa de manera constante, lo que podrías traer a ti dentro de la meditación puede ser que la hagas en 10, 15 minutos, le des a lo mucho 5 para relajarte y le puedes dar otros 5 para mantener ese estado emocional. Entonces, por ejemplo, si es la preocupación, el opuesto de la preocupación es la confianza. Puedes traer el sentimiento de la confianza. Si a lo mejor dices, ay, es que ¿cómo siento la confianza? Es simplemente recuerda en algún momento en el que tú sentiste confianza por alguien más o por ti mismo, o por algo que iba a suceder que pediste o que querías que sucediera y te sentías confiado o confiada en que iba a suceder, ya sabes cuál es la emoción, entonces trae esa emoción, manténla. Si te sirve traer a la mente la imagen visual de ese momento en el que tú viviste con confianza, tráelo. No, no pasa nada, de hecho es una ayuda. Y entonces entre más alimentes esa emoción, más vas a ir haciendo que la preocupación empiece a disminuir. Ahora, una de las cosas que te sucede cuando empiezas a meditar así, suceden muchísimas cosas que no tienes idea que van a suceder. Bueno, una de las reglas y como recomendación es nunca tengas una expectativa de un resultado. O sea, tú ve y haz lo que quieres hacer. O sea, por ejemplo, hoy voy a meditar y mi intención, pones una intención desde el inicio. Entonces, mi intención es, no sé, bajar mi diálogo mental. Y entonces haces lo que acabo de platicarles. Si en algún otro momento es mi diálogo mental, pero también quiero aumentar mi confianza. Entonces, haces el ejercicio. O quiero sentir paz, ¿no? Y entonces, lo mismo. Eh, Quizás es porque estás muy enojado y no sabes por qué, y dices, o enojada, y dices, bueno, ahora quiero sentir paz, porque no me está siendo cómodo, ya lo identificaste, y entonces traes a ti un sentimiento de paz dentro de la meditación. ¿Cómo lo traes? Simplemente recuerda, aquí, digo, muchísimos, has estado en algún lugar, quizá fuiste a la playa, estabas sentado en la arena, veías las olas del mar que te estaban golpeando, escuchabas el golpeteo, el oleaje tranquilo, y de repente te diste cuenta que te sentías con una gran paz por un momento. Ese momento, ese sentimiento que sentiste, lo puedes recordar. Entonces lo traes a ti y lo alimentas durante esos 5 minutos. Y así, quieres sentir, por ejemplo, te quieres sentir abundante, hay miles de formas de hacerlo. Igual, ¿no? Traes un recuerdo en algún momento que viviste en tu vida donde así te sentiste y entonces así lo vas alimentando. Si puedes hacer, bueno, mi recomendación es en las mañanas, por ejemplo, podrías hacer este ejercicio que te va a quitar 10, 15 minutos, no es nada, y vas a salir a tu trabajo u otras labores de una manera muchísimo más claro, más tranquilo o tranquila, con más claridad, con esa emoción que tú estás trayendo, vas a salir con ella. Y quizá va a ir disminuyendo en el transcurso del día, pero de verdad que vas a sentir una diferencia entre el antes y el después. Ahora, en la noche, yo recomendaría hacer otra meditación, pero esa que sea simplemente relajación, como para soltar todo su estrés, todo el trabajo, todo la corredera del día, y entonces que tengas un sueño reparado y tranquilo. Eh, Ahí sí puedes ayudarte por una meditación guiada o simplemente música relajante, o hay música que tiene tonos binaurales que te puede relajar también, ¿no?
Sin embargo, siempre recomiendo que tú seas el que guíe esa meditación, tú seas el que te vaya llevando de la mano porque pues es el que está controlando también la meditación. Y ahí te vas a dar cuenta dentro de la meditación que tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus sentimientos, tú no eres el cuerpo, tú eres el observador que está detrás de todo ello. ¿Por qué? Porque si no lo fuera, no podrías observar tu pensamiento y lo observas. Si no fueras eso, no, si fueras tu pensamiento, no serías capaz de observarlo. Si fueras el sentimiento también, o si fueras el cuerpo, no serías capaz de observar las sensaciones de tu cuerpo. Eh, y también tú eres el que estás eligiendo cambiar tu estado anímico, tu estado emocional. Y una de las grandes cosas que yo he notado a la gente que le ayudo con las terapias es que la emoción la dejan, más bien la emoción controla sus vidas. Y hasta que no logres tú regular tus emociones y controlarlas, eres presa y simplemente eres reactivo ante las circunstancias de esa programación que traes. Entonces, hacer ejercicios en donde tú estés alimentando y decidiendo el tipo de emoción que tú quieres tener, eso va a ser un cambio real en tu vida. Ahora, para lo que es crear la realidad, hay muchas técnicas y mucho tipo de meditaciones para ello. Yo les recomiendo que al principio, y no todos los días cambien, sino traten a lo mejor con una semana, prueben con un tipo de meditación, alguna técnica que sea para crear la realidad, alguna que les haya llamado la atención, y pruébenla una semana y vean cómo se sienten. Si creen que es una buena opción que les está funcionando y les va a dar un buen resultado, se sienten sobre todo cómodos con ello, eh, sigan con eso. Si quizá pasa un mes y ya llevan usándola y no han visto nada que se manifieste, entonces mejor cambien de herramienta, ¿no? Y busquen otro tipo de meditación. Bueno, ahorita yo les voy a recomendar la de los universos paralelos, es una gran herramienta. Lo que sí les recomiendo es que la que elijan, se queden con ella y se apeguen, no una, dos, tres, o sea, ya de en adelante. Quizá vayan expandiéndola más, pero quédense con esa herramienta, porque si está saltando de una en otra y también lleven un registro de lo que están buscando crear y, y sean pacientes, porque si hoy creas una cosa, mañana otra y luego te pierdes totalmente, y lo digo por experiencia, ¿no? Entonces mejor haz una creación, empieza por algo que tú creas que es alcanzable, porque obviamente en la técnica tiene obviamente mucho que ver para obtener el resultado, pero pues la técnica está soportada por tu creencia. Entonces, si tú crees muy difícil alcanzar el objetivo o lo que quieres manifestar, te vas a tardar demasiado tiempo y quizá te desesperes o hasta a lo mejor quizá creas o piensas que no sirve la meditación. Aquí con la de las realidades paralelas, entrando muy rápidamente a ella, la gran ventaja que yo he encontrado es que la mayor parte de las personas que se conecta con esta otra realidad paralela se ven a sí mismos o ven la otra realidad. Obviamente es una meditación guiada y eso no te deja ninguna duda. O sea, como ya lo viste, ya lo viviste, ya sentiste algo respecto a esa nueva realidad, no te la puedes quitar de encima. Ya no hay posibilidad que dudes de que eso es posible porque ya lo estás viendo. Es una experiencia, pues, pues quizá no tangible, pero sí no la puedes negar que la viste y no te la inventaste porque no te la estás imaginando o de repente es algo que llega, ¿no? Este, entonces, bueno, por eso creo yo que tiene mucha
efectividad, porque a diferencia de un decreto no estás visualizando nada. Y para que te funcione un decreto necesitas tener un muy, muy, muy buen control de tus emociones y tus pensamientos, tenerlos en una muy buena sincronía junto con tu modo de actuar. Debe estar todo alineado. Entonces, sin embargo, aquí partes al revés. Entras a la meditación, ves esa realidad que tú deseas. Cuando la ves, te das cuenta que sí es factible, la sientes y después de ahí ya está unificado tu creencia, tu sentimiento y cuando ves las oportunidades vas a ir a actuar, entonces estás totalmente alineado a esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que es tan efectiva esta técnica. Este, Ahora, vamos a entrar, bueno, no mucho, pero hay paradigmas y hay cosas que mucha gente duda de hacer meditación. Porque si todavía estás un poco metido en la religión o escuchas mucho redes sociales y demás, hay muchas personas que hablan sin saber, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado amistades que son religiosos y que en la iglesia les dicen que es pecado o que es del diablo meditar. Digo, jamás en la vida, obviamente lo han hecho, ¿no? Entonces no tienen ni idea. Eh, y, o también puede ser, hay gente que dice que si meditas se te pegan las entidades negativas y no sé qué, y que te abres y que sí, sí te abres, pero hay formas en las que te puedes proteger, puedes cerrarte y puedes mayormente tener una muy buena experiencia. Ahora, lo más importante es siempre tratar de hacerlo en un lugar donde nadie te interrumpa, donde esté con cierta tranquilidad. Si lo haces en tu casa y tienes hijos o tu pareja, etcétera, avísales que vas a meditar. Ponte un par de audífonos para que no te interrumpan. Y bueno, como muchos han visto, una forma de cerrarte es poner los dedos así y ya, ¿no? No tienes que estar en flor de loto, te puedes poner así y ya. Otra que yo hago de manera intuitiva es poner las manos de esta forma o hay veces que cruzo los dedos y pongo así como un triangulito. O hay veces que simplemente nada más les cierro así. Es como que cierras el circuito, ¿no? Hay otras técnicas que dicen que tengas la lengua en el paladar, pero es como que al menos de lo que te das cuenta ya la despegaste, ¿no? Y sobre todo lo más importante es que no metas en tu cabeza de que es posible que se te pegue algo, porque en el momento que tú pones ahí tu atención, abres esa posibilidad, esa realidad, y quizá lo experimentes. Entonces, si no lo quieres experimentar, pues ni le pongas atención, nada más hace eso, de cerrarte, etcétera, y ya, sin pensar más, ¿no? Entonces, no tengamos miedos, ¿no? Eh, y como un hábito, quizá también puedes hacer que cuando te pongas a meditar, compra una veladora chiquita, la prendes, la pones a un lado y ya. Este, o bien también pudieras tener un cuarzo a un lado, una obsidiana, y ya, o si eres de los que se pone alguna pulsera de cuarzo, pues también, y ya, ¿no? Pero yo te puedo decir que ninguna de esas es infalible. Ayudan, pero no son infalibles. O sea, si tú tienes en tu mente que algo negativo te va a pasar mientras medites, por más que te pongas un megacuarzo atrás en tu espalda, no te va a servir de nada, porque tú estás por encima y eres el creador de tu realidad. Entonces, finalmente, se va a hacer lo que tu mente está creando. Entonces, bueno, pues al final, protégete, pero no le des mayor importancia y está confiado en que no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Si la meditación la haces pues, de manera constante, en periodos largos, vas a ir experimentando muchísimas cosas. Eh, Desde que puedes empezar a experimentar vibración en ciertas partes del cuerpo, puedes experimentar, percibir cosas en tu ambiente, eh,
puedes obviamente notar un cambio dentro de ti. Y bueno, mi experiencia es que a lo largo del tiempo también lo puedes usar como un recurso para, obviamente es un recurso para evolucionar, para platicar quizá con tus guías, para hablar con tu yo superior. Y es un buen momento porque como entras en un estado de relajación, y quizá hay algo que dices, quiero resolver esto, pero no he encontrado cómo solucionarlo o no sé cómo solucionarlo. Simplemente dentro de la meditación aprovechas un momento y haces la pregunta, ¿no? Te diriges a quien te quieres dirigir y haces la pregunta y la sueltas. Hay veces que llegan las respuestas inmediatas, y hay veces que llegan de otras formas. En mi experiencia ha sido que antes llegaban las respuestas por como mensajes en el exterior, ¿no? Que de repente ves un mensaje, que alguien dice algo, que ves un espectacular, que lees una parte de un libro y ahí ya te llegó la respuesta, etcétera, etcétera. Después empezaron a venir con los sueños. Muchísimos de los sueños, yo considero que la mayor parte de los sueños que tienes es tu inconsciente que te está mostrando lo que hay en ti. Entonces quizá dentro de ese sueño viviste algo que te mostró una emoción, una actitud o una creencia que tú tienes y entonces ahí te están respondiendo el cómo poder resolver esa tu situación en relación a esas emociones o creencias que tienes que te mostraron en el sueño. Y conforme más vas avanzando en la meditación, no son siempre dentro de la meditación, pero se abre como la comunicación mucho más fluida entre tu ser interior o tu yo superior y tú. Bueno, que son lo mismo, nada más que evidentemente pues estás tú ahorita en el plano 3D y él está en el plano espiritual y estás conectado, pero te hicieron creer que no estabas conectado, entonces en lo que restableces todas las líneas y la comunicación, bueno, pues es todo un proceso, ¿no? Qué tan rápido no sea depende también de ti, de qué tanto creas que puede hacer o no. Y entonces yo le llamo como un download, una descarga, y de repente llega, ¡prum! Y ni estabas pensando en eso, y te llegó la idea y dices, ¿qué onda con esto? Y a ver cómo, y entonces te llega el download, viene cargado con una imagen, con una emoción. Ahí es donde te das cuenta que hay una comunicación, que no te lo estás inventando. Y porque aparte no estabas pensando en eso en ese momento. Y entonces empiezas a tener respuestas de otras formas, ¿no? Hay veces que simplemente te levantas con una certeza que no sabes de dónde es, pero que sabes que así es y así es. Y actúas en consecuencia en base a esa certeza. Y después te das cuenta que era lo correcto. Entonces yo sí les recomiendo muchísimo que vayan haciendo de la meditación una práctica diaria, un hábito. Y bueno, ahora entrando un poquito dentro de las meditaciones que les pueden ayudar, que tengo en este mismo canal, hay una que se llama meditación de relajación. Esa la recomendaría que le hicieran en las noches. ¿Por qué? Porque te va guiando a entrar en un estado alfa y la música pues está especialmente hecha para bajar tu nivel de estrés y entrar en un estado de relajación. Ahora, lo normal es que si logres quizá entrar a la parte donde se acaba la guía de relajación y empieces a escuchar un poco la música y quizá ya te pierdes después, no pasa nada porque pues ese es el objetivo, ¿no? Si acabas la meditación, bueno, tú puedes observar que tanto no, puede que te la termines, pero ya te sientes medio adormilado, perfecto, cumplió ahí muy bien la función. Si tú la empiezas a hacer y casi casi cuentas hasta tres, como voy yendo y ya de repente ya te fuiste, ese también es una señal que estás muy cansado o cansada y entonces, o sea, necesitas descanso, entonces también tienes que aprender a escuchar tu cuerpo.
La meditación te va a ayudar a también aprender a escuchar tu cuerpo, porque como finalmente estás callando la mente, que es la que te distrae todo el tiempo, dejas de escuchar lo de afuera para empezar a escuchar lo de adentro. Se van a dar cuenta que a lo largo del tiempo empiezas a tener un mayor mm, autoconocimiento, una mayor, ¿cómo se llama? Pues conocimiento de tus partes oscuras, de tus partes de luz, de trabajar tus partes oscuras, después ya no dejan de ser en cierta forma oscuras, ya no te generan miedo y las empiezas a trabajar diferente y vas avanzando en la vida, ¿no? Pues bueno, creo que es lo que más relevante les puedo mencionar de la meditación. Eh, También les mencioné por ahí una que es de limpieza. También dentro del canal hay una que se llama meditación de liberación. Y esa, pero quizá algunos están familiarizados con la luz violeta, que es una energía transmutadora. Esta meditación está hecha con esa luz que la vas a, cuando tú finalmente empiezas a visualizarla y tener la intención de trabajar con ella, va a hacer el efecto. Sí hay un cambio de que te sientes mucho más ligero, menos cargado. Si notas muy poca la diferencia, yo te recomendaría repetirla, no en ese momento, pero quizá en la tarde, si la hiciste en la mañana o al día siguiente, con tal de irte liberando, porque finalmente todo es energía y tú eres también energía. Entonces la energía que no logras, sobre todo la negativa, que no logras soltar y liberar, tarde o temprano te va a hacer un daño en el cuerpo y se va a somatizar. Entonces lo que mejor que puedes hacer por ti es liberar toda esa energía. Ahora, ahora sí que el cuerpo tiene formas naturales de hacerlo. Por ejemplo, si estás atorado con energía y no fluyes con algo, es común que te pueda dar una gripa. Pero luego, ¿qué es lo que haces? Vas y te tomas antivirales para que ya no fluya la nariz y entonces estás haciéndote un daño en vez de permitir que fluya. Este, por ejemplo, en la garganta hay cosas que no hablaste, que no dijiste, te las guardaste y en vez de expresarlas, te las tragaste, te da una infección y esa infección se traduce en que estás tose y tose y tose, pues estás tosiendo, estás sacando esa energía a través de estar tosiendo. Pero igual, si te tomas un montón de cosas que te inhiben eso, estás, no le estás permitiendo al cuerpo que lo haga de manera natural. O si por el paradigma sientes la necesidad de llorar por una situación que quizá te sientes impotente, te sientes frustrado o te generó cierto dolor, pero crees que no tienes que llorar porque quizá la otra persona no merece que llores por ella, y más que por ella es por la situación, pero quizás es mal concepto, o crees que los hombres no deberían llorar, entonces te lo reprimes y entonces pasa quizá que te dé gripa, que te dé esto, que te dé el otro. Entonces, esos son los métodos naturales, si los dejas fluir como deberían de ser y los dejas vivir. Ahora, se trata que lo vivas, vives el momento y pasa. Y ya, no, sigues adelante, no te quedas estancado con la misma emoción ni nada, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay muchos otros más métodos yo por ejemplo, dentro de las terapias que doy, uso técnicas para también liberar con las cartas pleiadianas, etcétera, ¿no? Acabo de hacer una sesión de una amiga que este, tuvo un divorcio, bueno, una separación, todavía está en ese proceso, y pues al final estaba como, había muchas emociones, obviamente, que no había podido liberar. Le salió una carta que le iba a ayudar a liberar eso y bueno, ya sabía yo desde antes que le iba a salir esa carta, le salió en la lectura, se la activé y pues el sábado fue la catarsis de liberar y me decía, es que no paro de llorar y ya llevo 2 horas y pues es que dejas salir todo lo que tiene que salir, ¿no?
Pero ya después de que sucede eso, ya te sientes con una mayor ligereza, ya no sientes las emociones tan arraigadas ni tan densas hacia la situación o hacia otra persona, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo y bueno, si tú lo puedes hacer a través de esta meditación o alguna otra que tú conozcas que es como para liberar emociones, úsala de vez en cuando, es muy efectivo. Y bueno, dentro de las otras que hay, están, bueno, obviamente las de para crear la realidad, viendo a visitar a tu otro yo, este, que se llama, que es la de encuentro. También está la de fusión, que es para fusionarte con, más que otra, la personalidad o las características que tú quisieras tener para experimentar una cierta realidad, este, que hoy por hoy quizá consideras que te hacen falta. Yo, por ejemplo, esa la hice, me ayudó a que dejara de haber pánico escénico. Y mira, realmente me funcionó muy bien. Este, en fin, no me acuerdo qué otra hay, pero bueno, después platicaremos de más porque ya me alargué un poquito. Y pues creo que eh, pues sería como lo más resumido, lo más básico, pero si empiezas a hacerlo, verás que va a ser una gran diferencia. Y después ya, si tienes algún grupo de amigos que estén en la misma sintonía que tú, podrás hacer grupos de meditación con una intención determinada en particular de cada uno. Ahora, sí es muy importante, ahí sí, cuando lo haces en grupo es muy importante que observes que las personas del grupo tienen, ¿cómo se llama?, una cierta afinidad y cuidado en su energía. Porque cuando estás en grupo y si te abres, si hay energía muy densa de alguien más, ahí sí te puede llegar a afectar porque estás en un mismo ambiente, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más tengan cuidado con eso y por eso yo no recomiendo cuando hacen que vamos a hacer la meditación del portal que ya les platiqué porque es una farsa eso de los portales y luego la mayoría, no digo que no existan, pero la mayoría no lo son y luego pues te conectas con un montón de personas que ni siquiera sabes porque lo hacen vía internet, entonces bueno, pues yo recomiendo que tengas cuidado con eso, nada más. Y bueno, que sea todo un proceso de autoconocimiento, tus meditaciones y déjate llevar, déjate guiar. Hay momentos en los que quizás sientes la necesidad porque te sientes como fuera de equilibrio y quizás lo único que necesitas es estar en silencio. Hazlo, ¿no? Y habrá otros momentos que te sientes con un montón de energía y quiero crear y no sé qué, entonces hazla de crear y habrá otro momento que quizá te viene un sentimiento porque tienes algo atorado, quizá con tus padres, con algo, y entonces haz una meditación donde pongas una intención para poner las cosas en equilibrio, quizá para perdonar o quizá para pedir perdón, etcétera, ¿no? Entonces, el uso es el que tú le des, tu experiencia es única y bueno, pues nada más no hay, no hay ninguna fórmula específica ni nada que tengas que experimentar. Quizá te toque experimentar cosas más, eh, según nuestros términos mundanos, más impresionantes o más eh, impactantes quizá, pero en lo positivo de las meditaciones. Lo único que sí te puedo decir es que la meditación no te trae nada, nada, nada negativo. Es totalmente positiva en todos los sentidos. Entonces, bueno, depende de cada quien. Realmente es un hábito que así como hacer ejercicio o cualquier otro hábito que tengas en las mañanas, francamente hacerlo no te quita prácticamente tiempo, 10 minutos, y sí te da muchísimo más en tu vida diaria. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto los dejo. Espero que sea de utilidad. Si tienen dudas de esto, con toda confianza pregúntenme
y haré lo posible de responderles en el siguiente podcast. Y bueno, pues los dejo aquí. Bendiciones y que tengan excelente semana. Chao.